Vamos por la ley número 1. La ley de Ohm. Estamos mal. Bueno, entonces vamos a estar con algo que nos hace falta, pero que como es intuitivo, creo que se va a poder entender mejor. Entonces me voy a salir, a lo mejor algo que no es química, de transmisión de calor. ¿Le borro, profe? ¿Qué? No sé, no lo tengo para hacer. Pero ya tenemos fotos, pero si quieres puedo borrar. ¿Qué? Ya sacamos fotos, si quieres puedo borrar todo. No importa, porque no voy a escribir mucho, me más charlado. Creo que con eso me cansa. Algo de esto vimos en física, sin estudiarlo, pero por lo menos lo comentamos, que una forma de tratar de energía, así como tenemos la variación de energía potencial, la energía cinética, ¿no? Hay unas variaciones que son de trabajo mecánico. O sea, convertir la energía potencial en trabajo mecánico. Sí. También podemos convertir en calor. Eso lo veíamos con el rozamiento. O sea, cómo se disipaba la energía o la potencia gastada en términos de fricción y se disipaba en forma de calor. No me imagino, es cierto, algunas cosas es difícil verlas porque si arrastra un cajón hay fricción, hay calor, pero no se nota un cambio importante de la temperatura del ambiente. No, se puede sentir cuando tocas el Pero oído. sí cuando frotamos las manos. Cuando frotamos las manos, hay generación de calor, lo percibo porque estoy un poco más frío y así. Es decir, el calor y el trabajo son formas de intercambio de energía que aparecen de distintas maneras, por supuesto. Lo que ustedes van a ver en Hermos en algún momento es que yo puedo convertir todo el trabajo en calor, pero no puedo convertir todo el calor en trabajo. Ya lo vimos que no es reversible. Claro. El tema de la reversibilidad es medio difícil de... El trabajo es calor, de pero manejar. no es calor el trabajo. O sea, no todo. Todo el trabajo se puede convertir en calor. Fricción, por ejemplo. Pero no todo el calor lo podés convertir en trabajo. Es decir, haces una fogata, pero no, el calor de esa fogata no la podés convertir totalmente en trabajo. Tenés el combustible quemándose en los cilindros del motor, pero no tenés todo el trabajo. Pero Termo 3 en realidad va a otro tipo de cuestiones, porque esas son de Termo 2. O sea, se supone que a la larga, con ¿qué era? ¿No? Sí, pero ya nos queda una clase hoy ya. Una de semana de marzo, ¿verdad? No, queda poco. Y quedan menos de 3. Es para demostrar. Pobrecitos. Bueno, ni por trataremos de sufrirlo. De cualquier manera, que todo lo que iban a ver en el Termo 2 son los ciclos. El ciclo diésel, el ciclo de tener que ver, y el de turbina de gas. Algo de turbina de gas vamos a llegar a ver. Motor y diésel lo tenemos con motores. De alguna manera irán sufriendo. Pero quiero ver, hablar más del tema de la transmisión de calor. Es decir, sabemos desde chiquitos que si ponemos la mano en la pava que está en el fuego, nos vamos a quemar la mano. Es decir, hay calor que pasa por consecuencias desagradables del metal a la mano. También sabemos que si nos ponemos cerca de una estufa, nos vamos a sentir un poco más cómodos. Porque cuando hace frío, lógicamente. Si hay radiadores, eso funciona. Sí, no tira mucho, pero Después hagan la prueba, supongo que ya la han hecho.
Si me pongo cerca, delante, prácticamente sigo con tanto frío como tenía al entrar al aula. Mejora la cosa si lo pongo arriba. Es decir, hay algo que tiene que ver con la separación y la distancia. ¿Está bien? Si fuera fuego, prácticamente a cualquier distancia que me ponga por arriba o por abajo, va por arriba, Sería más fácil. pero más o menos es el mismo. Quiere decir que hay formas de transmisión de calor, que en realidad estrictamente son dos, pero se estudian tres. Una es la de la energía que pasa por simple excitación molecular de los química por conducción, o sea, de un medio a otro donde hay contacto físico. Eso se llama conducción. La otra forma, que la conocemos porque la estufa de los pobres, sentí mejor que cuando estaba allá, que es el sol. Es la energía radiante, es decir, el calor por radiación. Esa es la otra forma de transmisión de calor. Y para algunos puristas de la física no hay más. Tenemos radiación o conducción, es decir, no hay interposición de materia o hay interposición de materia, juxtaposición, y la transferencia es por energía molecular a energía molecular del otro lugar. La tercera que se estudia y que no es de las dos fundamentales sería la que consiste, ojo, la posibilidad de que se sumen las dos, radiación y conducción, esa parte se puede ver, pero es la que se llama convección, no con X, con doble C. Esa convección es conducción de molécula a molécula. ¿No sería una conducción entre el aire y el puente de calor? No es dentro de un medio al otro, o sea, conducción, pero que no sigue las mismas reglas de la conducción. Porque, ¿qué es la que explica esto? Dice, la convección es la que explica esto. Acá no siento mucho, pero acá sí. Siento más calor acá, a la misma distancia que poniéndome acá. Y eso se debe a ese fenómeno de convección. ¿No es por radiación? Profe, si yo pongo la mano acá, ¿no es por radiación? No, señor. Un 5% de radiación. Porque si fuera radiación, aquí también se tendría que percibir. La diferencia entre esto y esto es lo que se llama convección. ¿Por qué parece? Porque es una conducción de calor, pero en un medio fluido. Claro, bueno. Es un fluido. Claro. Las partículas del fluido tienen movilidad. Entonces, la diferencia entre convección y conducción es que la movilidad de las partículas afecta el resultado de cómo se transmite el calor. Es más, la capacidad puede verse notablemente incrementada. ¿Por qué? Porque cuando el calor pasa de una partícula a otra, las partículas se van calentando por conducción a través de la que se llama la pared caliente. O fría es lo mismo, ¿no? Si quieren. Tengo una pared más caliente. Entonces el fluido que está acá se calienta. ¿Funciona el principio de adherencia? Sí. El que me diga que no lo he hecho, lo digo a segundo. Va ni a segundo, no a primera, porque empieza de vuelta. El principio de adherencia se va a cumplir. Esta partícula se calienta y va a tener la misma temperatura en algún momento
momento el equilibrio térmico con la pared. Pero empieza a transmitir calor a las que están al lado. Pero las que están al lado no están asociadas o ligadas al principio de adherencia, tienen movilidad. Cuando se calientan, ¿qué pasa? Se dilatan. Cuando se calientan, se dilatan. Al dilatarse, ¿qué pasa? La misma masa tiene más volumen, por lo tanto tiene menos densidad. Como tiene menos densidad, aparece el principio de Arquímedes y empieza a correr. La molécula. Entonces, hasta una cierta distancia de la pared, que no es muy grande, 6, 7, 8 centímetros de la pared caliente, las partículas de fluido empiezan a subir. Entonces transportan el calor al mismo tiempo que lo van transmitiendo a las de adentro, pero se van subiendo. Por eso cuando pongo la mano arriba, es que voy a tener mayor sensación de comodidad, de confort, que lo pongo abajo. Tener pisos radiantes es mejor que tener radiadores, porque la sensación me viene directamente acá, a través de los pisos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Diferencia? Profe, ¿puede ser que la convección siempre tenga que ver con la transmisión de calor? Siempre haya un fluido de por medio que sea el agua o vapor. Es lo que dije, la definición de convección es conducción a través de un fluido, de un medio fluido. Es decir, cómo se transfiere el calor por conducción, pero con las características de movilidad que tienen las partículas de un fluido. Sí, por otro es como de sólido a sólido. La conducción es de sólido a sólido. Y el contacto. Sí, es de molécula a molécula, pero moléculas que no tienen movilidad. Porque aunque se ponga la mano en la pava, es decir, las moléculas de la mano no tienen movilidad y las moléculas del metal tampoco. Entonces hay conducción. Es conducción, pero no hay Es difícil discernir eso. A mí siempre me. Con una caldereta habría como que se funcionaría más por Buscaba ejemplos, pero bueno, ahora fue claro. Tenemos tiempo para hablar de la caldereta. No piensen en pensar todavía. Por ahora piensen en lo doméstico. Y sí, lo más sencillo. Lo doméstico, sí. Pero sí, yo le dije, en física 2 le dije, todo lo que tiene que ver con mecánica de los fluidos se aprende en la cocina. Y lo de transmisión de calor también. ¿Está bien? Sí. Entonces, tenemos esas tres características. Por supuesto, después las vamos a ir viendo, ampliadas. Empecemos por la más fácil, que es conducción. En conducción, bueno, en cuanto a la terminología, para lo que es calor vamos a usar la letra Q mayúscula. O la Q minúscula cuando sea unitario, por unidad de superficie, por ejemplo, o unidad de algo. Si tiene el punto arriba, es por unidad de tiempo, entonces en lugar de unidades de trabajo va a resultar unidades de potencia. ¿De acuerdo? Esas son las convenciones. Muy bien. En el caso de la conducción, la transferencia de calor va a ser proporcional a un coeficiente de conductividad proporcional a la superficie inversamente proporcional al espesor. Vamos a por acá. Y directamente proporcional a la fuerza motriz de la transmisión de calor, que es la variación de temperatura. ¿Está bien? Es como para la corriente eléctrica la variación de tensión. El espesor tiene un efecto retardante, digamos,
o aislante frente a la transmisión de calor. Qué difícil de entender. Bueno, hagamos una pared para aislarnos del calor exterior, por ejemplo, de 15. O pongámoslo el anillo del canto, para ahorrar el anillo, pongamos de 7,5. No, también qué. O una pared de 30. Es más fresco, se va a usar más fresco, una pared de 30 o una de 45. ¿Está bien? A esa es el efecto de este espesor. Se retrasa la transferencia de calor cuando el espesor es más grande. Es decir, que si estoy pensando en usar un material como aislante, tengo que pensar en ponerlo gordo. Y si necesito usar ese material para permitir la transferencia de calor de la forma más ágil posible, me conviene que sea flaco, para que afecte menos a la transferencia de calor, porque quiero que pase el calor lo más rápido posible, ¿no? La pared más delgada. Por eso los intercambiadores de calor, los espesores de pared son chiquitos. Y por otro lado, me interesa, si quiero facilitar la transferencia de calor, más superficie. Y en lugar de poner un caño así, pongo muchos tubitos. Finito. Para aumentar la superficie. Con la misma capacidad de razón. El K, el coeficiente de convección corresponde al espesor, al material del espesor, ¿no? No, el coeficiente K, en principio, es casi constante y una característica de la sustancia, algo así como como si fuera el módulo de elasticidad. Sí. Tenemos el módulo del acero, el módulo del bronce, el módulo del aluminio, o sea, típico del acero. Es decir, que cada sustancia tiene su propio valor de coeficiente, que es casi constante. Puede variar con la temperatura. A lo mejor la capacidad, la conductividad se llama. La conductividad del acero tiene un cierto valor en un rango de temperaturas de 20 a 100 grados. Entre 100 y 200, o entre 100 y 300, tiene un valor parecido pero no igual. En realidad es una variación continua, pero se toman valores, digamos, tomando un rango, haciéndolo cuántico simplemente para facilitar la cosa. Si uno quiere tomarse una mayor precisión, y bueno, grafique los valores y entre con la temperatura y saque el valor, en lugar de ser 38 o 42, y bueno, será 38,3 o 39. Bueno, si quiere trabajar así, trabaja, sin interpolando. Pero se dan esos valores que son experimentales. Se determinan en un laboratorio. Para casi todas las sustancias, la tendencia es que es o constante o ligeramente creciente, algunos tienen ligeramente decreciente, pero eso se mira. Si este valor K es inherentemente elevado, por ejemplo 0,4, medido en kilocalorías por metro cuadrado por metro por grado centígrado, estamos cerca de lo que sería un acero, un metal, pero hay otros materiales que se los diseña, se los prevé o se los aprovecha por sus cualidades aislantes. En lugar de tener 38, tendrá 0,04, 0,06, si son materiales inherentemente aislantes. Por ejemplo, el amianto, la fibra de amianto. Imagínate que tienes una lana mineral. La lana de vidrio, el algodón común, todo eso tiene un efecto aislante. Son bajo conductores del calor. O no necesariamente los materiales aislantes térmicos son aislantes eléctricos.
Ni necesariamente los buenos conductores de calor son buenos conductores eléctricos. No siempre es así. Entonces, Obviamente, si uno está pensando en el cobre, es buen conductor eléctrico y buen conductor de calor. No con todas las sustancias pasa eso. También simplemente por concepto de que El K, o sea, el coeficiente de esa conductividad entonces no va a tener mucha relación con si un material lo podemos usar para armar un sensor, una PT100, una cosa así. No, porque está hablando del fluido igual el KS. no, estos son hablando de material. de conducción de material sólido. Conducción sólida, conducción y gas. Sólidos o fluidos que están imposibilitados de moverse, así que se comporten como sólidos. Vamos a traer aquí. ¿Cuál sería un ejemplo de ese? Gasita sólida. Bien. Y las alimentaciones, vamos a ir a vos. Y eso. Por ejemplo, las celditas de aire encerradas dentro del telgopor o dentro de la lana. El aire tiene distinta capacidad. ¿Cuál es la variedad? 55 y 55. Pobre lechero. Por ella también quería aprovechar la hora libre. Tenemos parciales, así que dejarlo cerrar con eso. No dejar de ver, vos querías aprovechar El mecanismo que picado. cae de mano. Hacémoselo. Muchos materiales aislantes que consideramos aislantes son aislantes por el efecto de fluidos gaseosos encerrados dentro de esa matriz. Por ejemplo, la lana de vidrio, el vidrio no es buen conductor de calor, pero cuando está puesto en forma de lana de vidrio es mucho más aislante. El K disminuye mucho más. El K disminuye mucho más por el aire que está metido dentro de las filitas de la lana de vidrio. Lo mismo pasa con el telgopor, es decir, el hidrocarburo, el plástico, es relativamente aislante, pero con las celditas de aire se hace mucho más aislante. El barro cocido no es muy conductor de calor, tiene un coeficiente más o menos bajo, pero si lo fabricamos en forma de ladrillo hueco, es más aislante. No por el ladrillo, no por el barro cocido, por el aire que está metido dentro de la celdilla y que no tiene mucha posibilidad de moverse. Entonces eso lo convierte en mucho más aislante. O sea que cuando el K sea abajo va a ser un buen aislante térmico. ¿Cómo? Cuando el K sea abajo va a ser un buen aislante térmico. Claro, si quiero fabricar una intercambiadora de calor, tengo que buscar K alto, no K bajo. ¿Tiene que ver porque se reduce la densidad del conjunto? No, tiene hecho que ver con que el aire, los gases, los fluidos en general son menos conductores. El agua también tiene un efecto aislante cuando no se puede mover, pero mucho menos que el aire. Si agarro la pava o la olla con un trapo, o la sartén con un trapo seco, lo voy a tener así, no voy a tener ningún problema. Si el trapo está húmedo, a lo mejor no me quemo como si me quemo menos que con el trapo, pero lo voy a sentir el calor. ¿Por qué? Porque lo que hay no es aire entre las fibras del baño, lo que hay sino gotitas de agua. Y el agua conduce más que el aire. Tiene un K más alto que el aire. De cualquier manera, es menos que nada, que sería el metal, que tiene coeficiente evolucional. Igual lo tenés que tener. Si tengo la mano húmeda, también percibo más el calor que si tengo la mano seca.
Si agarro la sartén sin nada y tengo la mano seca, a lo mejor no me quemo, no siento sensación de quemarme. Pero si tengo la mano mojada, entonces sí. ¿Por qué? Por el agua. Lo he comprobado cuando saqué la pizza con la rejilla húmeda. Sí, aparte ve el vaporcito y la pizza. Nada hay en física que no se estudie en la cocina, o no se puede experimentar en la cocina. ¿No? Es decir, en gran escala, una caldera de 40 metros de alto, que tiene que entrar al cuarto, en esencia es lo mismo que una pava. Cuando empecemos a ver la parte de afuera, ahora 3 o 4 clases, lo vamos a ver. Bien, seguimos. Entonces, una sustancia compuesta donde tenemos un gas o un líquido, pero mejor un gas, encerrado de modo tal que no tenga la posibilidad de formar esas corrientes de convección que se forman acá. Porque acá nada impide el movimiento, el aire se calienta, sube y calienta solamente a la larga, porque la corriente de aire caliente por supuesto sube, llenando toda la estación, después empiezan a bajar y al final, en un par de horas, cuando tenemos que ir, la hora está calentita. ¿Está bien? Y más o menos. Ojo, las corrientes de convección, me adelanto por ejemplo concreto, funcionan porque tenemos la posibilidad de que el fluido se mueva. Mejora todavía si le ponemos un ventilador, un calormentor. Porque entonces podemos hacer que la corriente de aire no sea de convección natural, sino que venga para acá, entonces estoy acá y siento el calorcito. ¿Está bien? Y también podríamos poner, eso lo hicieron en un clubhouse, de un buen paquete country. El clubhouse se morían de frío. Compraron unos calefactores de Sulzer que tiraban una llama por el caño de 2,5. 2 o 3 quemadores. Eran unas lenguas de fuego así. No tenían lugar donde ponerlo. Lo pusieron arriba. No se ve. No sirve. No, arriba había 50 grados. Abajo seguíamos 7 grados y medio. ¿Por qué? Porque el aire quedaba acumulado en el... Y si no le tenés que poner algo caliente para que. No, un ventiladorcito. Lo dije que casi me matan. Dije, ¿cómo va a poner? Pongan a funcionar los ventiladores estos de techo, despacio, para que no se sienta la sensación de frío, pero que mande ese aire caliente para abajo. Ah, quiere poner otra solución. Sí, Pero cuando la pasan, si pongo una fuente caliente, tengo que ponerla abajo. Si quiero refrigerar una bodega, las fuentes de frío, de serpentina, las tengo que poner arriba, porque el aire frío va a bajar. Si la pongo abajo, voy a tener mucho frío abajo, pero arriba no. Es decir, la ubicación depende. Se ayuda con los ventiladores, pero el principio básico es más eficiente ayudar a que el calor suba y no que el calor baje, porque naturalmente tiene que ser. Hay que trabajar a favor de la tendencia natural. Que está dada por Arquímedes. No se lo olviden. La partícula que se calentó pesa menos y tiene menos densidad que la que está al lado. Entonces tiende a subir, aunque sea la misma sustancia. Es el mismo aire, pero es un aire dilatado, tiene menos densidad. Y si hace frío, va a tender a bajar. Bien. ¿Qué más podemos decir acá? Y no mucho más. Después la verdad. Las unidades de esas. Las unidades. En principio, las unidades de calor podrían ser perfectamente Joule. Unidad de calor
Sí, mucho. Ojito con la apariencia. Coexiste y son muy usadas Kilocalorías. kilocalorías. O la caloría, pero la caloría es una montaña, por eso se usa la kilocaloría. ¿Está bien? Al revés, también puede aparecer la kilocaloría negativa, o sea, para los equipos de frío, cuando mencionaba desde aire, refrigeradas, plantas refrigeradoras y todo lo demás, se la llamó frigoría. ¿No era kilocalorías? 500 frigorías, 1000 frigorías, 1500 1000, 2500 frigorías y así. ¿Kilocalorías sobre algo puede ser, profe, que usaba? No, claro. No, depende. Si estamos hablando de potencias, ahí interviene el tiempo. Entonces tendrá joule o kilojoule. Por segundo, o sea, watt o kilowatt de estufa eléctrica o una plancha, 1200 kilowatts y ese tipo de cosas. O puede ser kilocaloría, no se usa por segundo, por hora. Claro, es una unidad medio difícil de manejar, de convertir, pero se puede convertir, por supuesto. ¿Y qué quedaría kilocalorías sobre hora? ¿Qué? ¿En qué unidad queda kilocalorías sobre hora? No sería hora. Kilocalorías por hora. Ah, No, después lo podés llegar a convertir en caballos, ese tipo de cosas. no. Claro, para ir a hacer la conversión. Sí, sí, pero en general, como les dije en física cuando vimos trabajo, es más intuitivo seguir manejando unidades aún dentro del sistema SI para el trabajo en newton metro o kilonewton por metro, para asociarlo inmediatamente al trabajo en la fuerza, aunque eso sea Joule. Y la terminología de Joule, que también se usa para el trabajo, pues en equivalencia en última instancia, prefiero reservarla al enseñar para el calor. Porque entonces uno que está aprendiendo automáticamente puede relacionar si esa magnitud que tenemos, ese número que no hay, viene de una transmisión de calor o viene de una generación de trabajo. Ah, por eso estaba. ¿Por qué es más útil? Si es lo mismo, sí, pero es más útil para entender el problema que estamos estudiando. No había entendido el porqué de eso. Por eso me refiero. Antes, claro, vos tenías en kilográmetros y el calor en kilocalorías, entonces tenías dos factores de conversión para no dividir, multiplicaba siempre, o por el equivalente mecánico del calor o por el equivalente calórico del trabajo. Claro, eran A y E. En los libros viejos de termodinámica los van a encontrar, porque eso permitía convertir la kilocaloría en kilográmetro o viceversa. Son formas de trabajar. Trabajar con el sistema internacional ayuda a hacer las cuentas para no confundirse tanto. Y no, me olvidé cuánto valía, 427, pero era 1 sobre 427 el mecánico del calor, entonces por ahí te terminaba mareando. Así que las cuentas, vamos a ver. Yo voy a hablar en kilocalorías y después las cuentas de kilojoule. Uy, que no importa. Si tengo un kilocalorías por 4187, ¿no? 187, es kilojoule. Por supuesto, para terminar, porque ya le tengo que hacer un curso a profesor de inglés, ya solo. Se tiene que cumplir
igual que lo que veíamos en física para los fluidos, la conservación de la energía. La energía centrante y la suma de la energía trascendente me tiene que cerrar. Eso da lugar a lo que se llama primer principio de la termodinámica, y supongo que y no lo vamos a volver a explicar acá, que tiene que ver con la equiparación entre todas las formas de energía que se intercambian. Eso me puede llevar a lugar a 25 términos. ¿Por qué? Y energía química de reacción, entropía de reacción, energía nuclear, reacciones nucleares. Pero la mayoría de los problemas que digamos, no hay reacciones químicas, no hay reacciones nucleares, entonces nos van a quedar más o menos como cuando vimos Bernoulli, energía cinética, energía potencial, energía térmica ahora y trabajo mecánico. Y el juego de ese va a ser con lo que vamos a dar en los cursos. La superficie y el espesor van en la misma unidad entre ellos. O poner las dos al metro cuadrado o las dos al metro cuadrado. No así no vale, es decir, metro cuadrado y metro cuadrado y metro para hacer las cuentas, lógicamente. ¿Y el K qué unidad trae? ¿De grados Y el centígrados? K va a tener las unidades de Q, las unidades de K, van a ser, por ejemplo, kilocalorías en sistema técnico, dividido el cociente de este, que es una longitud, o sea, por metro, y este, grados centígrados. Si no, será kilojoule por metro grado centígrado, esto lo va a cambiar. Kilojoule, metro grado centígrado. La temperatura se puede usar en grados centígrados, entonces no hay que usar en Kelvin o. Valor absoluto sería en Kelvin, ¿no? O no, Bueno, sí, vos escribís K y se supone que hay que entender. A mí no me gusta. La K sola no me gusta. El cerito lo sigo con grado cero. ¿Por qué ponen solamente K? Para ahorrarse un poco de tinta y un tipo de imprenta. El cerito. No sé para qué. Puede ser que haya alguna justificación teórica para los que estudian física, que eso es más raro. Soy fiestero. Entonces me gustan las cosas prácticas, que por lo menos normalmente se manejan. Entonces, de conducción, no voy a hablar más de las otras ahora porque ya no hay tiempo. Lo que tenemos que detener es que si quiero transferir calor de forma eficiente con un determinado material, tengo que tratar de que el espesor de pared sea chico, la superficie sea grande, minimizar la superficie de intercambio de calor, minimizar los espesores de pared y usar el material con la mayor conductividad posible. A veces no se puede, en un intercambiador de calor, no puedo usar el material con más K dentro del espesor de calor. No, cobre, por ejemplo. ¿Por qué no hago intercambiadores de calor de cobre? Algunos hay por ahí, pero porque es una esencia rocosa. Porque el cobre, ante el pasaje de fluidos, hay erosión, se desgasta muy rápido. muy tierno. Muy tierno. Muy tierno, blandito. Entonces, hay erosión. Entonces, para que me dure más, tengo que alear el cobre, por ejemplo, con zinc,
o de níquel, cuproníquel. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahora, por este poderoso caballero Don Dinero, César Molina, que sigue siendo importante, hoy en día como en el siglo XVI, elige un material menos conductor, pero que es más barato que el cuproníquel, que es el acero inoxidable. Entonces hago lo inoxidable. Bueno, el cuproníquel tampoco se oxida, pero es más caro. Entonces, ¿qué prefiero? Sí, sacrificaría alguna otra cosa, la eficiencia de construcción, para hacer un material un poco más barato. Pero en general, si pego materiales metálicos, no voy a hacer un intercambiador de calor con tubo de cerámica, porque eso va a retrasar la transferencia de calor. Ahora, si quiero aislar algo, puedo usar cerámicas huecas, mejor. Lana de vidrio, la cerámica tendría una ventaja, pero la lana de vidrio no se desgasta, no se daña mecánicamente. Las vibraciones y eso. Las vibraciones y eso, entonces voy a poder usar la lana de vidrio. Si vibra, entonces pongo la lana mineral. Profe, por ejemplo, la lana de vidrio es un buen aislante, pero no quita, por ejemplo, que se prenda fuego, ¿no? Si está en un incendio, lo que puede llegar a pasar no es que se prenda fuego la lana de vidrio, es que se derrita. Como se derrite en un horno, que caiga un pedazo de ladrillo refractario, te vas a encontrar con el ladrillo son sílicos aluminosos, entonces el silicio oxidado con el oxígeno de la combustión al estado líquido, que es vidrio. Entonces te vas a encontrar con bolitas, perlitas y cosas de vidrio en el piso del hogar. Yo he juntado pedazos de vidrio de un hogar de caldera en Puerto León. Qué lindo, mira una piecita de vidrio, parece una perla, así toda forma retorcida. Igual, sí. Igual el gas que larga es muy tóxico, ¿no? No, te asfixias. Si la combustión es buena, no es tóxico. Te asfixias por el dióxido de carbono. El problema de la lana de vidrio es cuando. No, la lana de vidrio, el problema que tiene es con las vibraciones, porque se desgrana y cae. Entonces, si es un techo, no pasa mucho, no es demasiado grave. Pero si es una pared, vas a tener mucha aislación acá, pero arriba no. Porque se te deshizo la cosa por la. Y a la hora de operarlo también es bravo por retirarlo y todo eso. Todo. Lana de vidrio, acerrín, amianto. Es bravo si lo inhalas. Sí, todo si sin trabajas protección. ese tipo de cosas, esos materiales. Pero la acerrín de una carpintería es igual